Hace poco les mostré a todos mi opinión de cuál era la mejor trilogía de DreamWorks. Fue un buen video en el cual recordé por qué es que Madagascar es una de las mejores sagas en la historia de la animación. Pero me puse a pensar, ¿y cuál es la mejor saga de DreamWorks? ¿Cuál es la que se lleva ese premio? Porque estábamos hablando de trilogías, y cuando hablamos de trilogías dejé en claro que para mí Madagascar era la mejor de DreamWorks, pero ya al momento de hablar sagas tenemos que meter las cuartas películas, y en este apartado para mí Shrek es la mejor saga de DreamWorks. Así que en el video de hoy les voy a argumentar por qué yo me mantengo en esta posición y obviamente les voy a hacer una review de cada película y la comparación para ver si sí o no estoy en lo correcto. Así que muchachos, bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Reps y vamos a iniciar lo más pronto posible. O sea, ya. Y ahora, un consejo de Shrek. Mastúrbense más seguido, eso da tranquilidad mental. La primera película es una obra maestra. Creo que ustedes ya sabrán, pero cuando se inauguró la categoría de mejor película animada en los Oscars, la que se quedó con el primer Oscar a mejor película animada fue esta película, Shrek 1. DreamWorks se quedó con esta estatuilla y la verdad es que era muy difícil quitárselo. Shrek 1 es una maravilla, es una parodia perfecta a los cuentos infantiles, es divertida, entretenida, hermosa y con unos buenos mensajes. Puede estar fácilmente en un top 10 mejores películas animadas en la historia. Sin esta película DreamWorks no sería lo que es hoy en día. Nos introdujeron al personaje posiblemente más icónico de las películas animadas, el cual fue Shrek. Y obviamente tenemos que hablar del doblaje latino. El maestro Alfonso Obregón y Eugenio Derbez hacen un trabajo de 10. Hacen que esta película sea el doble de disfrutable. Me parece una película hermosa, preciosa y perfecta. Yo le doy un 10 sobre 10. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. La 2, la mejor película de DreamWorks. Así es, gente, puede que Madagascar tenga un mejor promedio, puede que Cómo entrenar a tu dragón sea mejores según un montón de pretenciosos y filósofos, puede que Kung Fu Panda enseñe un montonón de cosas, pero nadie ha sido capaz, ninguna de todas esas franquicias, ninguna película que vaya a sacar alguna vez DreamWorks va a superar a Shrek 2, porque Shrek 2 es fácilmente top 5 mejores películas animadas en la historia. Es una obra de arte que va en el Museo del Louvre, porque es una obra maestra en todo, en comedia, en entretenimiento, en un mensaje claro y directo, en música, en momentos musicales. Posiblemente Yo quiero un héroe es el mejor momento musical en la historia de las películas animadas. Yo siento que DreamWorks, si vuelve a hacer de alguna manera una película que gane un Oscar, ni le va a llegar a los talones a Shrek 2. La mayor injusticia en la historia de los Oscars es que Shrek 2 no tenga un Oscar a mejor película animada. No me hablen de Toy Story 4, no me hablen de Encanto, no, nada de eso. Que Shrek 2 no sea la mejor película animada en su año es la mayor injusticia y el mayor robo en la historia de las premiaciones. Así que sí, obviamente esta película tiene un 10 sobre 10. Es la mejor película de DreamWorks. Si ustedes alguna vez tienen que salvar una película de DreamWorks, obviamente tienen que salvar a Shrek 2. La 3. La tercera película de Shrek posiblemente es la película más odiada por la crítica especializada, por los más cultos. Si tú buscas en YouTube una reseña a Shrek 3, lo que te vas a encontrar es la peor película de Shrek, la peor película de DreamWorks, la peor tercer película animada, la película que mató a Shrek, la película que mató a DreamWorks, un montonón de cosas.
¿Por qué? Porque es una película que baja mucho el nivel. Venimos de dos obras maestras, 10 de 10, cada una merecedora de un Oscar. Venimos de películas que revolucionan por completo el género, que ponen a DreamWorks fácilmente en la cima, superando a Disney. Y pasamos a una película que es buena, que es entretenida, es divertida, pero que no tiene nada más. Es entretenida y divertida, pero no tiene absolutamente nada más. No tiene un buen mensaje, no tiene un buen guión, no tiene una buena banda sonora y no tiene momentos tan destacados como las anteriores dos. Prácticamente si tú me pones esta película en otra saga, estaríamos hablando de una muy buena película y una muy recordada y amada. Pero como estábamos con ese historial de obras maestras, pues ya le cayó por completo. Para mí no es una película tan mala, a mí me gusta mucho, me entretiene demasiado y me parece una película con muy buenos momentos, que no pierde la esencia de Shrek. Pero la verdad es que es la realidad. Shrek 3 es la peor película de la saga y yo le doy un 7.3 sobre 10. A prueba y con buena nota, pero aún así baja el nivel y, como ustedes ya vieron en el anterior video, le quita la posibilidad a Shrek de ser la mejor trilogía de DreamWorks. A cambio de eso, tu culo será para mí. La cuarta película es Salvadora. La cuarta película para mí tiene unos mensajes brutales. Me parece algo, bueno, simple, pero que a su vez no logramos entender hasta que nos pasa. No apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Me parece un mensaje tan simple, una enseñanza y un lema tan básico que esta película abraza y muestra al 100%. Me parece una película muy buena. Una película muy calidosa, listo, acá ya es donde se ve que no se le puede sacar más a la saga, que ya no hay más de dónde exprimirle, pero que me parece un final perfecto, un final muy bueno. La frase de lo mejor de este día es que me puedo enamorar de ti una vez más es peak. Es escritura que arde en llamas, es un guión del más alto nivel. Me parece una película muy infravalorada. Obviamente se le quiere más que a Shrek 3, pero me parece que es una peliculazo. Una muy buena película y que demuestra que sí se puede hacer una cuarta entrega bien. Así que yo a esta película le doy un 9,4 sobre 10. Y ahora vamos con la comparación comparativa para ver si objetivamente mi posición es la correcta. Algo más moderno, échame algo nuevo. Obviamente vamos descartando Megamente, que la cagaron. Resto es el mayor error que jamás haya hecho DreamWorks y es sacar una película tan mala. La peor secuela en la historia de la animación. Ya pasando ahora sí a las sagas que de verdad pueden competir, hablamos de El gato con botas. Dos películas, dos muy buenas películas, pero que ninguna llega al 10 sobre 10. No tiene momentazos como los que tiene Shrek 1 y Shrek 2, y tampoco Shrek 4. ¿Cómo entrenar a tu dragón? La verdad, esta saga es muy buena. Es una saga que se mantiene en un gran nivel, pero que aún así no llega ni una de sus películas al 10. Ninguna de estas tres películas llega a los talones de lo que es Shrek 1 y Shrek 2 combinadas. Madagascar, para mí la que casi le quita el puesto a Shrek. Obviamente en trilogía le gana, pero como Shrek tiene 4 películas y esa cuarta película es tan buena, obviamente ya lo supera en promedio. Y Kung Fu Panda, Dios santo, tienes 4 películas y de ellas solo 2 son obras maestras. Mientras que las otras 2, una es mediocre y la otra es basura. Si no es porque existe Megamente 2, posiblemente podría ser la peor película de DreamWorks. Pero bueno, así que ya hicimos las comparaciones y objetivamente no hay mejor saga que Shrek. Solo El gato con botas puede ser capaz de quitarle este título y la verdad es que es imposible. Tiene que sacarse una película superior a Shrek 2 y eso nunca lo va a poder hacer DreamWorks. Así que muchachos,
eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. A mí me encantó volver a ver todas las películas de Shrek, incluso Shrek tercero, a mí me gusta mucho. Y la verdad yo confío en DreamWorks de que van a hacer algo bueno con Shrek 5. Va a ser un producto mercantil, como todas las películas. Todas las películas son mercantiles. Pero yo confío en que va a ser buena. Y confío en que va a mantener a Shrek como la mejor saga de DreamWorks. Así que nos vemos, muchachos. Y recuerden, Shrek is love. Shrek is life.